Y bienvenidos entonces a esta presentación del ciclo Segundo Martes que organizamos desde CAPS Consultores con el objetivo de difundir temas que tienen que ver con la empresa familiar y con la planificación patrimonial y sucesoria, que son dos ámbitos, yo les diría, novedosos. En realidad, esto se está practicando en el mundo desde hace 50 años, en una práctica profesional es algo muy escaso. Eh, y bueno, la idea es que lo que desarrollamos es, a partir del concepto de la prevención, la posibilidad de tener empresas más sólidas, con más éxito y familias felices. Y en ese marco, uno de los instrumentos fundamentales para lograrlo es el protocolo empresario familiar. Así que vamos a ir a un PowerPoint para poder presentar el tema. Eh, Hay algún ruido por ahí, no sé de qué se trata, vamos a ver si podemos silenciarlo. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el concepto entonces es preguntarnos respecto del protocolo familiar, qué es, cuándo conviene aplicarlo y cuáles son los beneficios que tiene y de qué manera el protocolo es exitoso y de qué manera, de alguna manera, puede desperdiciarse todo el esfuerzo que implica hacerlo. Entonces vamos a compartir algunas experiencias en este sentido. En primer lugar, digamos que el protocolo es un instrumento que tiene valor legal y moral, que contiene los acuerdos de una familia empresaria respecto de los modos de participación familiar en el trabajo, los dispositivos de dirección de la empresa, el régimen de propiedad actual y futuro, los mecanismos para prevenir y resolver conflictos, los ámbitos de autonomía y de interdependencia entre empresa y familia. Y esto es absolutamente genérico, porque en realidad el protocolo puede contener lo que sea materia de un acuerdo en el marco de una familia empresaria. Y básicamente lo que se busca a través del protocolo es recoger por escrito aquellos acuerdos que tienen el consenso del grupo empresario familiar y que por supuesto son fruto de un trabajo para identificar cuáles son esos puntos. ¿Cuál es el valor legal del protocolo? Esta era la pregunta típica que nos hacían ya desde que empezamos a trabajar en el tema del protocolo familiar, y nosotros teníamos alguna explicación. Decíamos que eran acuerdos parasociales, que eran pactos entre personas libres y que por lo tanto incluso podía generar responsabilidad personal el hecho de no cumplirlos. Pero no había una estructura legal específica que le diera un valor al protocolo. Resulta que en el año 2015 se sanciona el actual Código Civil y Comercial y en él se incorpora el artículo 1010, que dice que aquellos pactos relativos a una explotación productiva, a participaciones societarias, a participaciones en situaciones comerciales, industriales, una serie de palabras que en realidad nos quitan el aliento cuando queremos decir todas juntas, porque el código específicamente no quiso hablar de empresa familiar. Entonces dice que todos los pactos relativos a esas explotaciones productivas que tengan como fin la conservación de la unidad de gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos son válidos, sean o no sean parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Esto que aparece como quizás un poco técnico, lo voy a explicar y voy a explicar todo el valor que tiene.
Resulta que en el sistema tradicional del Código Civil estaban absolutamente prohibidos los llamados pactos sobre herencia futura. Esto tiene una tradición desde el derecho romano y quizás desde antes, porque tenía un valor moral el hecho de que no hubiera pactos sobre herencia futura. Imagínense un romano que estuviera mal de plata, que necesitara conseguir algo para poder comer, entonces iba a ver a otro romano, quizás un poco usurero, y le decía, mira, yo tengo un padre que tiene una fortuna y voy a ser heredero de él. Te propongo algo, yo te cedo a vos la fortuna de mi padre para cuando mi padre se muera y vos ahora me das algo porque yo necesito seguir viviendo. Por supuesto, el usurero encantado con el proyecto porque de por sí la expectativa de vida en esa época era bastante corta, pero es probable que el usurero la acortara un poco más. Es decir, un desconocido, alguien que no tenía afecto por el titular del patrimonio, se terminaba quedando con derechos a ese patrimonio y por lo tanto la vida del titular del patrimonio pasaba a correr riesgo. Por eso, fundamentalmente, y por todo lo que podía implicar como aprovechamiento de el futuro heredero, el hecho de que pudiera transar su herencia futura, hizo que las herencias futuras quedaran totalmente prohibidas. Y este concepto de la prohibición de los pactos sobre herencia futura fue una tradición en nuestro sistema civil al punto de que cualquier tipo de contrato entre herederos que pudiera implicar precisamente un pacto sobre herencia futura, tenemos a la donación como una de las pocas excepciones, iba a ser declarado nulo. En este sentido les cuento una anécdota que es muy interesante. Resulta que en el año 97, la gerente general de una compañía de seguros me pide que le haga la traducción de un seguro que se usaba mucho en Estados Unidos. El seguro interesantísimo, se llama seguro de Buy and Sell Agreement o seguro de continuidad empresaria. Y a través de este seguro y a través de un contrato, lo que se hace es que en caso de que fallezca uno de los socios, la parte de ese socio le queda al resto de los socios y la familia del socio fallecido recibe una cantidad de dinero proveniente de un seguro de vida. Yo hago la traducción y inmediatamente digo, bueno, esto no es aplicable en la Argentina, justamente porque violaba la prohibición del pacto sobre herencia futura. Cuando le quiero explicar esto a la gerente general de la compañía de seguros, esta señora me dice, bueno, no se preocupe, vamos a tener que modificar las leyes para que este pacto se pueda aplicar. Bueno, eso que en el año 98 parecía una quimera, modificar las leyes para que ese pacto tuviera valor legal, efectivamente ocurrió a través del Código Civil y Comercial del año 2015. Entonces, fíjense en la práctica la diferencia. Por supuesto que ese contrato, el contrato de continuidad empresaria o Buy and Sell Agreement, es un contrato muy interesante. Yo he escrito algunos artículos académicos sobre el tema y algunos artículos de difusión. Y normalmente cuando nosotros asesorábamos a las compañías de seguros, les recomendábamos que solamente firmaran los involucrados directos, es decir, los socios de la sociedad, y que bajo ningún concepto hicieran firmar a sus respectivas familias. Entonces nos decían las compañías de seguro, no, pero si no firman las familias, después ¿cómo nos aseguramos de que esto se cumpla? Y se tendrá que cumplir por el derecho societario, porque este es un acuerdo que libremente hacen los socios entre sí. Entonces el derecho societario lo sostiene. Bueno, hubo alguna compañía que no estuvo de acuerdo con este planteo y que hacía firmar a todos los socios. Y no solo a los socios, sino a todos sus potenciales herederos. Y el planteo que nosotros hacíamos es que a partir de que firmaban los herederos, se convertía en un pacto sobre herencia futura y por lo tanto ese convenio era nulo. Bueno, esta discusión se mantuvo hasta el 2015.
A partir del 2015, con la sanción del artículo 1010, los pactos pueden ser firmados solamente por los socios o pueden ser firmados también por los futuros herederos, o fíjense lo que dice este artículo. También podrían no firmar ni siquiera el causante, el titular del patrimonio, ni su cónyuge, en tanto no quede afectada la legítima hereditaria, que es el derecho forzoso que tienen ciertos herederos, cónyuge e hijos, cuando no hay hijos, los padres, a una parte del patrimonio, si no quedan afectados los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Entonces, este artículo 1010 hoy sirve para diferentes cuestiones. Una de ellas, como les digo, es para que toda una familia firme y se comprometa, y ese compromiso va a tener pleno valor legal. Y esto es lo que le da el principal valor legal al protocolo. Pero también puede ocurrir que un padre o una madre resulta remiso a hacer cualquier tipo de acuerdo que involucre el futuro, sea porque percibe que hacer algún acuerdo de esta naturaleza implica llamar a la muerte y entonces cree que esto trae mala suerte, o simplemente por un proceso de negación. A veces esto es algo que angustia tanto que hay personas que no lo pueden afrontar. A mí me ha pasado, por ejemplo, que una persona que me siguió en varios cursos finalmente me dice: doctor, quiero hablar con usted, tengo el siguiente problema, creo que usted no me va a poder ayudar en nada porque yo soy la mayor de 7 hermanos, yo no trabajo en la empresa, pero me gustaría preservar el patrimonio familiar y la unidad de la familia. Resulta que mi papá se cree inmortal y no quiere hacer nada para que eso ocurra. Y mis hermanos, los que están en la empresa, tampoco quieren colaborar, porque yo creo que el sueño indirecto, no dicho de ellos, es quedarse ellos con la empresa y que los otros hermanos quedemos afuera. ¿Usted me podría ayudar de alguna manera? Entonces, frente a tantas personas remisas a participar en el proceso, la ayuda que yo le di fue escribir un artículo. El artículo se encuentra en nuestro newsletter Temas de Empresa y Familia y se llama Caerse del caballo. Y en síntesis lo que dice el artículo es que uno se puede caer del caballo a cualquier edad, que no es necesario ser el más grande para caerse del caballo primero. Y si uno puede caerse del caballo a cualquier edad, debería hacer su planificación sucesoria lo más temprano que pueda. Apenas tiene un patrimonio y apenas tiene una familia. Y que el hecho de que los mayores no lo hagan, por el motivo que sea, no nos impide a nosotros hacerlo. Y esto es una de las claves que legitima el artículo 1010. Si los padres no quieren encarar un proceso de planificación sucesoria o no quieren participar en un proceso de protocolo, los hijos pueden hacerlo y esto va a ser válido aunque no participen el padre y o la madre. Ahora, por supuesto que esto se discute académicamente, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ese padre o esa madre que no participó decide cambiar las participaciones hereditarias de los miembros de la familia? Y entonces alguien que quizás tenía una porción mínima pasa a tener una porción importante, o decide hacer participar en el patrimonio a un tercero que no es miembro de la familia y no firmó ese acuerdo del 1010 o ese protocolo. Bueno, desde ya que el derecho sucesorio es dominante en estos temas. Si el padre o la madre no participaron, no se puede de alguna manera minimizar el valor de sus decisiones, por ejemplo, a través de un testamento. Pero en todo aquello que no haya sido modificado, va a regir lo que decidan aquellos que participan en el armado del protocolo. Y muchas veces un conjunto de hijos puede decidir, por ejemplo, la continuidad de la empresa en la familia en su conjunto, o pueden decidir que alguno de ellos va a ser el comprador de la empresa
y los otros van a ser vendedores, o pueden decidir que alguno o algunos de ellos van a ser los que dirijan la empresa y que todos van a ser accionistas. Pueden establecer incluso cuál va a ser el nivel remuneratorio o eventualmente el premio que va a recibir algún integrante de la familia que se haga cargo de la empresa. En síntesis, el hecho de que aunque no participen el causante y su cónyuge, se pueda armar un pacto válido, lo que hace es darle certeza y seguridad al acuerdo entre los miembros de la familia interesados en dos cosas, en la continuidad de la empresa y en la armonía familiar. Porque en realidad, y esto hay que tenerlo muy presente, la continuidad de la empresa en estas situaciones permite evitar conflictos y permite llegar a acuerdos duraderos entre los miembros de la familia. Bien. Bien, y hay otros artículos que son significativos. El artículo 1442 dice que tiene valor como contrato asociativo y estos contratos tienen libertad de formas y de contenidos y producen efectos entre las partes aunque no estén inscriptos. Actualmente los protocolos en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco se pueden no inscribir, se pueden registrar en la Inspección General de Justicia en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en la Dirección de Personas Jurídicas en el caso del Chaco. Pero aunque no estén inscritos y aunque no estén registrados, los protocolos tienen valor como primera medida como contrato asociativo. Y hay otro artículo muy significativo, que es un gran cambio que establece el Código Civil y Comercial, que es el 1024, que establece la extensión activa y pasiva de los efectos del contrato a los sucesores universales. ¿Quiénes son los sucesores universales? Los hijos y el cónyuge, es decir, los herederos forzosos. También aquel heredero testamentario a quien se designa sucesor universal. Bueno, todos ellos, con la vigencia del viejo Código Civil, se quedaban con el patrimonio y hasta con las deudas de una persona, pero se consideraba que los pactos personales no eran extensivos a las nuevas personas. Es decir, podía ocurrir que alguien, un hijo, se quedara con las acciones de su padre, pero luego dijera, bueno, los pactos que firmó mi papá respecto de la remuneración del gerente general y quién iba a ser el gerente general, todo ese tipo de cosas no me comprenden, porque ahora el nuevo socio, el nuevo accionista soy yo, y yo voy a funcionar de acuerdo a mi criterio. Y aquello que en su momento decidió mi papá no me resulta oponible, porque ahora yo soy el titular del patrimonio y es como si esto fuera una fotografía nueva. Bueno, el artículo 1024 nos quita todo tipo de dudas. Aquello que firma una generación es obligatorio para la generación siguiente, salvo que en el medio se decida hacer un cambio. Por supuesto que si en el protocolo hacemos firmar también a los miembros de la nueva generación, le vamos a dar mucho más valor legal porque están los propios actos. Es decir, cualquier heredero que quiera cuestionar algo del protocolo va a tener como respuesta que en realidad participó en la confección del protocolo, también lo firmó y por lo tanto son actos propios, por lo tanto no puede cuestionarlos. Pero lo cierto es que participen o no participen los herederos, ahora por el artículo 1024, las decisiones de la generación mayor son obligatorias. Y en este punto quiero incorporar, porque hasta el momento no lo dijimos, una palabra que nos permite conceptualizar todo esto. La palabra es un neologismo, es de mi autoría y es heredante. Heredante es todo aquel que va a ser heredado. Fíjense que nosotros de acá, transcribiendo el Código Civil y Comercial, hablamos del causante. El causante es el que causa la sucesión, pero en realidad el causante no tiene deseo. En cambio, el heredante, que está vivito y coleando,
sí tiene un deseo, tiene el deseo de hacer las cosas de la mejor manera posible para proteger a sus seres queridos, para lograr la armonía familiar, para proteger su empresa, para dejar una huella en el mundo. Entonces la palabra heredante nos permite conceptualizar todos los intereses que tiene una persona en relación a su planificación sucesoria y en relación al protocolo familiar. Porque a veces cuando una persona de 75 años que ha logrado hacer una fortuna con su empresa, o quizás no una fortuna, pero sí un buen vivir, se presta a participar en reuniones para armar un protocolo, no lo está haciendo por su interés personal, personal en términos de lo que necesita para su propia vida. En realidad lo está haciendo por un interés, yo les diría, superior, que es el interés de acompañar a sus seres queridos justamente en función de estos valores: la protección, la armonía, el cuidado de esa empresa que a veces es como si fuera un hijo más, y la trascendencia, quedar en la memoria de los seres queridos y a veces de la comunidad. Bien, ¿y cuál es el valor moral del protocolo? Para pensar en el valor moral del protocolo nos tenemos que remitir a la manera como se realiza un protocolo. El protocolo necesariamente comienza por un diagnóstico personal y de la empresa. Ese diagnóstico implica pensar en la historia, si existe alguna cuenta pendiente entre miembros de la familia, si hay un rasgo que alguno no tolera del otro o de los otros, si hay un rasgo propio que sería necesario modificar para que esa relación sea sustentable en el tiempo. ¿Cuál es la fuerza que tienen los lazos de amor? ¿Cuál es la fuerza que tiene el mandato familiar? ¿Cuál es la legitimidad de la empresa para cada uno de los miembros de la familia? Yo recuerdo, como ejemplo, que estábamos con una familia trabajando para pensar en este concepto de la legitimidad, ¿no? Estábamos trabajando en cuáles eran los valores de ellos como familia, y los dos fundadores dicen de común acuerdo: bueno, nosotros somos honestos, entonces la honestidad es un valor. Y uno de los hijos se empieza a reír. Honestidad en una industria química. Deberían usar menos agua para nuestros productos, dice este hijo. Y lo decía con sorna y con ironía, porque él consideraba que los productos no eran todos lo puros que tenían que ser, y tenía razón. Y en realidad esto fue una oportunidad para los fundadores para aclarar que ellos eran todo lo honestos que el mercado les permitía. Es decir, ellos no ponían una gota más de agua que la que necesitaban poner para ser competitivos. Decimos que nadie puede ser más papista que el Papa. Ellos no podían hacer un producto absolutamente puro y ser competitivos con un mercado donde eso no era una práctica establecida. Entonces, el hecho de poner en línea esta cuestión de los valores permitió que cada uno entendiera la postura del otro. Y entonces, por lo menos, la palabra honestidad pasó a tener un determinado contenido para cada integrante de la familia. Entonces, el hecho de partir de un diagnóstico, de partir de la mirada de cada uno, de partir de lo que podemos observar quienes ejercemos el rol de consultores en relación a la capacidad de las personas para cumplir con los acuerdos, para cumplir con su palabra, para mantener un determinado orden, todo esto es el punto de partida para darle legitimidad al proceso de elaboración del protocolo. Y este concepto, el concepto del proceso para la elaboración del protocolo, es clave, porque el diagnóstico luego lo vamos a usar para diferentes fines. A veces para armonizar las relaciones personales. Cuando las relaciones no están bien, a partir de lo que detectamos en el diagnóstico, vamos a trabajar a veces con todo el grupo, a veces con algunos miembros del grupo, pero para llegar a acuerdos que resulten sustentables. A veces ni siquiera se dan cuenta de que están llegando a un acuerdo. A veces es alguien que tiene que modificar una conducta para ser aceptado por los demás. Supongamos alguien que tiene la inveterada costumbre de llegar tarde
de prometer algo y no cumplirlo, de tomarse más días de vacaciones que todos los demás. Y quizás lo que dijo en la etapa de diagnóstico personal es, yo no entiendo por qué hay tan mala onda conmigo, porque quizás esa persona tiene una falla en su espejo retrovisor, es decir, no se da cuenta de lo que realmente está pasando, del lugar que ocupa en esa organización. Entonces quizás ni siquiera se trata de hacer un acuerdo. En muchos casos se trata de trabajar específicamente con aquella persona que está generando alguna disrupción para tratar de ponerlo en línea. Y a veces, como dice una canción argentina, el amor es más fuerte y eso efectivamente es posible. Es a veces impresionante las cosas que se logran sobre la base del deseo de pertenecer, sobre la base del deseo de unidad familiar, sobre la base de llegar a una situación de reconocimiento por parte de los seres queridos. Entonces, armonizar las relaciones personales es una de las maneras de darle valor moral al protocolo. Modificar conductas. A veces hay personas que son muy apresuradas para tomar decisiones y los demás sienten que no tienen el tiempo suficiente para pensar las cosas. A veces, por el contrario, alguien necesita toda la información disponible respecto de una situación determinada y los otros entran en una situación de ansiedad porque dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a decidir? Bueno, quizás hay que trabajar con cada uno de ellos, hay que trabajar con su tolerancia al riesgo, con su paciencia, para que puedan tener conductas que sean por lo menos armoniosas entre sí. Establecer nuevas prácticas. Eh, por ejemplo, el otro día estuve trabajando con un grupo familiar donde hay tres hermanos con características muy marcadas. Uno es una persona absolutamente arriesgada, la otra es una persona absolutamente miedosa, directamente miedosa, no es poco arriesgada, es miedosa. Y hay otra hermana, que es una hermana mucho menor, que es una chica, pese a sus 25 años, muy madura, y históricamente ha oficiado de mediadora entre sus dos hermanos y hermanas mayores. Entonces, ella decía, bueno, y yo le preguntaba, ¿cómo se manejan con esta diferencia que hay entre los mayores respecto del riesgo? Y ella decía, y bueno, a mí me toca siempre mediar. Y mi planteo fue, estás condenada al fracaso, porque en esto de lo que estamos hablando, no hay una mediación posible. Es decir, la mediación suele ser, bueno, uno quiere ir al piso 30, el otro quiere quedarse en planta baja, vayamos al piso 15. Pero en realidad, en el piso 15, el que tiene mucha necesidad de riesgo se aburre y la que tiene mucha aversión al riesgo tiene vértigo. Entonces el piso 15 no es una solución para nadie. La verdadera solución es que uno vaya al piso 30 y la otra se vaya a tomar un helado en planta baja. ¿Tá? Entonces, a veces hay que establecer nuevas prácticas que impliquen que precisamente no hay que ir juntos a todos lados. Esto me recuerda el caso de un consultor que alguna vez lo escuché en una charla, que contaba que una familia iban todos juntos en el auto, papá, mamá, el hijo y la hija, y que mientras iban a la empresa hablaban de temas de la empresa y en general discutían, y cuando volvían de la empresa volvían en el mismo auto y en general también discutían. Entonces, bueno, ahí el consultor a propósito se queda callado para que alguien del público le pregunte, bueno, ¿y usted qué aconsejó? Y la respuesta fue que vendan el auto. Y esto es un ejemplo de esto que estamos diciendo de establecer nuevas prácticas. Porque en realidad lo que había observado este consultor es que las diferencias eran difíciles de zanjar. No iban a llegar a ser los Ingalls en ningún momento. Lo que tenían que tener eran espacios específicos, con fechas claras, con momentos totalmente dedicados a la discusión. Y que todo el resto del tiempo había que dedicarse a hablar de otra cosa. Bueno, a veces de lo que se trata es de implementar cambios en la estructura de la empresa. A veces los conflictos no son consecuencia
de problemas personales, sino que son consecuencia de una cuestión estructural. Pensemos en los accidentes ferroviarios. Permanentemente leemos, siempre suelen ocurrir en la India los accidentes ferroviarios, pero lamentablemente en la Argentina tuvimos un caso gravísimo. En ese caso gravísimo se pensó que podía haber habido un problema de frenos, pero después resultó condenado el motorman porque se había quedado dormido. Pero también en ese momento apareció que en general había un problema de estructura, que las vías no estaban en las condiciones que tenían que estar. Bueno, con todo esto yo estoy hablando, y por supuesto viajaba mucha más gente de la que debería haber viajado en esos vagones. Fíjense que en un minuto yo hablé de diferentes causas para una desgracia. A veces la desgracia es porque la estructura está mal, las vías, a veces porque el vehículo está mal, el tren, a veces porque las personas que los conducen están mal, y a veces porque las personas conducidas están en situaciones de riesgo. Y con esto apenas les estoy dando 4 ejemplos. No les estoy hablando del cambio de vías, no les estoy hablando del exceso de velocidad, no les estoy hablando de una puerta abierta por la cual se puede caer algún pasajero. Es decir, que las causas por las que puede ocurrir un accidente son múltiples. Lo mismo ocurre en una empresa. A veces, con un cambio en la estructura de la empresa, conseguimos que los accidentes dejen de ocurrir. A veces hay alguien que está a cargo objetivamente de más de lo que podría estar a cargo, pero esa persona es resistente, tiene una adhesión enorme a la empresa y entonces soporta y soporta y soporta hasta que un día explota. Entonces los demás le dicen, qué mal carácter. En realidad quizás no es mal carácter, quizás está sobrepasado por la situación y por la realidad. Entonces quizás, en lugar de reemplazarlo por otro y desgastar a otra persona, o quizás sentir que no hay otra persona y condenar a esta persona a semejante esfuerzo, lo que hay que hacer es invertir en estructura para que estar al frente de la empresa no siga siendo tan gravoso. A veces, a través del protocolo, se decide transmitir la titularidad de la empresa, sea a todos los herederos o sea a ciertos herederos. Esto va a depender del modelo de traspaso generacional que se elija en cada momento. A veces se elige un modelo selectivo, donde elegimos a alguien que es el continuador, y a veces el modelo es un modelo integrativo, donde integramos a toda la familia. Digamos que en general el modelo selectivo se corresponde con actividades muy técnicas, como puede ser una agencia de seguros, un estudio profesional, una clínica, donde se exige para ser socio el hecho de tener un título universitario o un título técnico en la carrera de la que se trata. Y en cambio, en otro tipo de empresas donde no se requiere el título, muchas veces se recurre a un modelo integrativo en el cual se integran todos los miembros de la familia como accionistas y luego se diferencia entre quienes trabajan en la empresa y no trabajan en la empresa, quienes dirigen la empresa, quienes no dirigen la empresa, quienes gerencian la empresa, quienes no gerencian la empresa. Entonces, eh, por un lado tenemos la titularidad de las participaciones societarias y por otro lado tenemos la gestión dentro de la empresa. En definitiva, de lo que se trata es de encontrar el mejor lugar para cada uno. Y en este punto yo siempre me acuerdo de una de esas religiones modernas que tenía un programa los viernes a la noche cuyo gran título era Pare de sufrir. Y creo que eso es totalmente aplicable a los temas de empresas de familia. Pare de sufrir. Ninguna persona está condenada a tener una empresa de familia y ninguna empresa está condenada a tener una determinada familia. Por lo tanto, si las cosas no van bien, hay que encontrar cuál es el mejor lugar para cada uno, incluso fuera de la empresa. Ahora,
creo que en esta charla no voy a tener la posibilidad de transmitir con toda la precisión necesaria el valor terapéutico que tiene el hecho de abrir la puerta, el valor terapéutico que tiene el hecho de decir, pare de sufrir. Usted no está condenado a quedarse en este lugar que le genera tanto daño. Porque cuando las personas se dan cuenta de que no están condenadas, de que no tienen por qué resignarse, muchas veces encuentran la vía para poder quedarse de la mejor manera. Más de una vez, la invitación a alguien que no cuaja con la cultura de la empresa familiar a retirarse de la empresa familiar ha sido el punto de partida para que pueda trabajar armoniosamente. Entonces, lo que está en juego es mejores vínculos, mejor organización, la incorporación del protocolo a la cultura empresario familiar. Trabajamos sobre los vínculos, trabajamos sobre la organización y encontramos una organización que esté a la altura de lo que esos vínculos y esa realidad de la empresa en la etapa en la que se encuentra efectivamente requiere. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo la etapa en la que se encuentra? A veces hay gente que quiere hacer las cosas realmente bien, que está por fundar una empresa y de pronto tuvo la oportunidad de asistir a una formación de empresas familiares y entonces recurre o trata de recurrir a la consultoría de empresa familiar y dice, yo quiero empezar haciendo un protocolo, no quiero largarme a armar la empresa antes de tener el protocolo. Y en esos casos, lo más probable es que la recomendación sea, es necesario que la empresa tenga algún kilometraje para que ese protocolo realmente tenga valor. Es decir, hay que construir un poco con la estrategia que usan los chinos para construir sus plazas. No sé si ustedes lo saben. Lo que hacen los chinos es identificar un terreno y dejar que la gente circule por ese terreno y luego los senderos internos de la plaza van a estar basados en los lugares por los cuales naturalmente circulaba la gente, en lugar de armar la plaza primero y obligar a la gente a circular después. Bueno, a veces es necesario para armar un protocolo que primero haya un kilometraje, entre comillas, natural. Pero también es necesario otra cosa. También es necesario que en una primera etapa de una empresa toda la energía y todo el capital esté ligado al crecimiento de esa empresa. Entonces, cuando eso ya ocurrió, hay un momento en que se puede mirar para atrás y que se puede trabajar para consolidar la empresa. Desde ya que trabajar en los vínculos, esto significa muchas veces un coaching, es absolutamente válido desde el primer momento, pero trabajar el protocolo en general requiere una empresa que ya tenga un kilometraje hecho. Por eso nosotros, como lema en nuestra consultora, decimos, cuidamos el futuro de empresas y familias con historia. Es muy habitual que quienes nos consultan y que quieren hacer un protocolo tienen por lo menos 10 años de práctica empresarial. Bien, ¿y a qué se parece un protocolo? ¿A una constitución? ¿A una ley? ¿A un contrato? ¿A un reglamento? ¿A un pacto de honor? En realidad, según cómo se haga el protocolo, puede parecerse o puede ser cada una de estas cosas. Digamos que por definición, los protocolos anteriores al Código Civil y Comercial, todos ellos se llamaban como primera medida pacto de honor y se dejaba en claro que la validez del protocolo iba a depender como primera medida de la voluntad de las personas de hacerlo cumplir y de ese compromiso que asumían entre ellos de hacerlo cumplir. ¿Por qué? Porque si el protocolo se llevaba a la justicia, como no había un artículo de ningún código que lo sostuviera, había muchas posibilidades de que el juez no entendiera el real valor simbólico del protocolo y que por lo tanto no lo priorizara como correspondía.
Por lo tanto, por definición podríamos decir que siempre el protocolo es un pacto de honor. Entre personas que no están dispuestas a cumplir con su palabra, no tiene sentido firmar un protocolo, porque el protocolo se hace no para después hacerlo ejecutar en la justicia, sino justamente para evitar pasar por la justicia. Y entonces se parece a una constitución cuando establece pautas generales que luego van a ser respetadas en cada decisión puntual. Por ejemplo, cuando se establece en el preámbulo del protocolo que el esfuerzo de hacer el protocolo y de estar juntos es por el deseo de llegar a las siguientes generaciones y que el propósito no es solamente ganar dinero, sino que es también mantener la institución como un homenaje a la generación fundadora y a las siguientes generaciones que hicieron su esfuerzo. Entonces, todas esas pautas que luego van a ser materia de interpretación en cada situación concreta, son pautas que tienen valor constitucional. Entonces hay familias en las que justamente el honor y de alguna manera el cumplimiento a rajatabla de los pactos es una práctica absolutamente establecida en que, por graficarlo, un protocolo quizás puede tener en total 10 páginas. Porque solo va a hablar de los lineamientos generales. Y probablemente un protocolo basado en los criterios del common law, donde hay normas generales, pero luego es necesario ir a las normas particulares, por un lado, visto desde el common law, podría tener también 5 o 10 páginas, pero visto desde el concepto de que no hay una ley escrita, sino que cada contrato se convierte en una ley, un abogado neoyorquino haría un protocolo de 50 páginas. Entonces, ahí, en esos casos, el protocolo es una ley. A veces no es solamente una ley donde se establecen normas para ser cumplidas, sino que tiene partes que son contractuales. Por ejemplo, cuando se establece que en caso de que alguien quiera vender su parte en la sociedad, primero se lo tiene que ofrecer al resto de los socios y eventualmente se lo tiene que ofrecer a un valor previamente establecido, aún teniendo un potencial comprador que le ofrece más dinero, eso concretamente es un contrato. Es decir, lo que sostiene que tenga la obligación de ofrecerle primero a todo el grupo familiar es un contrato por el cual todos tienen esa misma obligación. Ahora, a veces el protocolo se convierte en un reglamento. Yo recuerdo que en una oportunidad terminé lo que para mí era el protocolo que necesitaba ese grupo familiar, lo terminamos de leer, los saludé a todos y me despedí. Y el padre me dice, ¿qué haces? ¿A dónde te vas? Yo, terminó mi tarea. Habíamos quedado que íbamos a hacer un protocolo, aquí está el protocolo. Me dice, no, no, pero todavía no hemos acordado. ¿En qué momento del año los chicos pueden cambiar el celular? ¿Qué pasa si a uno le roban el celular? ¿Si puede comprar uno de la misma marca o tiene que comprar uno de una marca menor como castigo por haber sido negligente y que le robaran el celular? ¿Qué tipo de autos pueden comprar? ¿Cuánta plata va a poner la empresa para cada uno para comprar el auto? Y así empezó a enumerar una serie de cosas que efectivamente dieron para un trabajo. Yo soy un poco impaciente, en realidad claramente se lo derivé a un colega, pero se llevó 3 meses más trabajando todas esas cláusulas puntuales, porque esa familia, para poder tener paz, necesitaba tener todo absolutamente acordado. Porque si algo no estaba acordado, se iba a cumplir la ley de Murphy, se iba a convertir automáticamente en fuente de conflicto. Entonces, todo tenía que estar debidamente escrito. ¿Mm? Entonces, mi recomendación es poder tener la visión lo suficientemente amplia, clara y generosa como para no convertir al protocolo en un reglamento. Pero al mismo tiempo, si no hay más remedio, si la prenda de paz de ese grupo familiar es que las cláusulas sean así de puntuales y de subjetivas,
Dicen que lo ideal es enemigo de lo bueno, adelante con el protocolo de esas características. Bueno, la clave del protocolo, la legalidad y la legitimidad. ¿Y qué significa legalidad? La legalidad significa que está basado en la ley y la legitimidad significa que está basado en el consenso. Es decir, que lo que legitima el protocolo, lo que le da realmente el valor, no es solamente la ley, sino que ese grupo familiar reivindica a ese protocolo como una herramienta propia, como algo en lo cual creen. Entonces, desde ya les doy un anticipo de lo que van a ser las conclusiones de esta charla. Esta es la razón por la cual si la hermana menor que se acaba de recibir de abogada o contadora quiere hacer el protocolo, es muy probable que fracase, porque no va a tener la legitimidad frente a todo el grupo familiar como para que eso que escriba con las mejores intenciones sea respetado por todos. ¿Ah? La legitimidad implica consenso. Muchas veces el consenso es fruto de la neutralidad por parte del que acompaña, pero también de la proyección por parte de todo el grupo familiar respecto del valor que tiene ese acompañamiento. ¿Ah? De ahí que no solo cuando el protocolo lo trata de hacer la hermana menor, también cuando el protocolo lo quieren hacer solamente los miembros de la familia. En realidad lo único que van a hacer es reproducir sus mismos conflictos y en definitiva alguno de los participantes se va a sentir excluido y va a sentir que ese protocolo no lo representa. Bien, entonces el protocolo va a hablar de la planificación estratégica y esto implica acuerdos respecto de la visión, respecto de la misión, respecto de los objetivos de largo plazo de la empresa y de la familia empresaria. Este punto es absolutamente fundamental y esto es lo que diferencia el trabajar la visión, la misión, los objetivos desde la perspectiva del marketing o de la perspectiva de una consultoría en calidad respecto del hecho de hacerlo en una consultoría de empresa familiar. Cuando lo hacemos en una consultoría de empresa familiar, en definitiva, lo que estamos buscando es homologar aquello que digamos en relación a la empresa con lo que vamos a decir respecto de la familia empresaria. Y la visión significa preguntarnos hasta dónde queremos llegar, qué queremos lograr con la empresa. Y siempre recuerdo una pintada de la época del Mayo francés que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y esto es en gran medida la función de establecer la visión. La visión es la estrella que nos guía, es ese sueño imposible, pero que nos agrupa. Quizás un club de barrio agrupa a los chicos que se forman ahí porque los chicos quieren ser como Maradona o como Messi. ¿Ah? Ese sueño imposible es lo que hace que vayan a la práctica de fútbol todas las semanas y lo que le da vida a ese club de barrio. La misión significa definir en qué cancha jugamos, a qué juego jugamos, qué música tocamos, qué tipo de orquesta tenemos para tocar esa música, cuánto vamos a improvisar, cuánto va a ser la fiel lectura de algo preestablecido, cuánto lugar hay en nuestra misión para la improvisación de cada uno de nosotros. ¿Es una misión amplia o es una misión totalmente restrictiva respecto de un producto en particular? Bueno, la misión, en gran medida, eh, define, yo les diría, el ADN de una empresa en función de los productos y servicios que quiere dar al mercado. Y responde a la pregunta, ¿cuál es el valor social de esto que nosotros hacemos? ¿En qué se beneficia la sociedad de esto a lo cual nosotros nos dedicamos? Y los valores, qué principios y prácticas son esenciales para nosotros y nos comprometemos a mantener a lo largo del tiempo. Los valores son nuestra definición de identidad. Muchas veces me preguntan si el hecho de tener misiones diferentes lleva a que se pierda el affectio societatis.
Y yo digo que no, que en realidad lo que se puede hacer es modificar la estructura de la empresa familiar, quizás deje de ser una empresa, se convierta en un grupo empresario familiar, si hay una misión en común. En la familia empresaria quizás cada cual puede tener su propia unidad de negocio y tener una misión para su unidad de negocios. Y por lo tanto pueden compatibilizar modificando la estructura. Si no hay una visión en común, a veces se puede hacer un trabajo de coaching para homologar las visiones o respetar las visiones diferentes y que cada cual trabaje en función de su propia visión, entendiendo que hay un ámbito de coordinación de las diferentes visiones. Pero si hay valores diferentes y algunos tienen valores que los otros no comparten, entonces no puede haber afectos societales. Los valores son los que en definitiva ponen en juego la posibilidad de sustentación del acuerdo empresario familiar. Los objetivos de largo plazo, ¿qué nos proponemos lograr en 5 o en 10 años? ¿Cuáles serán las estrategias y tácticas que utilizaremos? ¿Cómo mediremos los resultados? A mí me tocó entrevistar empresarios que habían pasado la crisis del 2001. Y el punto en común de todos los empresarios que 3, 4, 5 años después ya eran exitosos y habían retomado el camino de crecimiento de sus empresas, el punto en común de todos ellos es que todos ellos tenían objetivos y tenían una misión previa a la gran crisis del 2001. Entonces lo que hizo la crisis fue sacarlos de ese camino por un tiempo, pero apenas pudieron, volvieron al camino original. Y el éxito y el crecimiento tuvo que ver con que ellos sabían qué era lo que había que hacer. El que se queda como una hoja al viento, siempre esperando a ver qué pasa, en última instancia, llega tarde para aprovechar las oportunidades. Bueno, una definición es quienes conforman la familia empresaria. A veces pensamos en la familia consanguínea, padres, hijos y abuelos. A veces incorporamos a los tíos y sobrinos, y a veces los tíos y sobrinos están trabajando en la empresa y no son miembros de la propiedad de la empresa. Es decir, eran aquellas personas de confianza a las que recurrimos, pero nunca les dimos una participación accionaria. Y a veces la familia política también forma parte. Esto es una discusión clásica, que es lo que cada familia piensa respecto de la participación de la familia política. Hay muchas personas que creen que la familia política no tiene que participar de ninguna manera. Hay otras personas que dicen que sí podrían participar en la gestión, pero nunca en la propiedad. Hay otros que dicen que también podrían participar en la propiedad, siempre y cuando el día de mañana eso no se convierta en transmitirle ese patrimonio a terceros. Por ejemplo, un pariente político enviuda y luego se casa con una tercera persona. Bueno, quizás ese sería el momento en que debería volver a integrar la participación societaria a todo el grupo consanguíneo. Bueno, cada grupo familiar tiene una mirada respecto de esto. Es muy raro que la gente no tenga una posición tomada sobre este tema, y muchas veces lo que hay que hacer es tratar de escuchar lo que realmente piensa cada uno para llegar a una visión compartida. Bien, sea cual sea entonces la definición respecto de quienes conforman la familia empresaria, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo impacta esto en relación a la propiedad presente y futura de la empresa, al trabajo en la empresa, quienes pueden trabajar en la empresa y cómo deben trabajar en la empresa, a quienes pueden y cómo deben dirigir la empresa. Eventualmente, si pueden hacer contratos asociativos, a veces un miembro de la familia política puede hacer un contrato asociativo para desarrollar un negocio que no sea el core business de la empresa. Y entonces se lo ayuda, pero en un campo que no es específicamente el campo de la empresa. Pero de pronto la empresa puede ganar dinero incluso con ese pariente político. A veces otros contratos
Las pautas de solidaridad familiar, este es un punto fundamental en las empresas de familia. ¿Qué pasa con un familiar que se queda sin trabajo? ¿Qué pasa con un familiar que se enferma? ¿Qué pasa con un familiar que quiere desarrollar una pasión en particular? ¿De qué manera lo va a ayudar la familia y de qué manera lo va a ayudar la empresa? Cuanto más claro lo tengamos, más fácil va a ser llegar a acuerdos en el momento que corresponda. Y por supuesto, algo que hay que evitar es que frente a un miembro de la familia sin trabajo, impulsivamente se le dé un lugar en la empresa, en lugar de pensar si está realmente preparado y motivado para formar parte de la empresa. Entonces, si diferenciamos entre la solidaridad familiar, que muchas veces es imprescindible para mantener las buenas relaciones, por un lado, y por otro lado, las necesidades de la empresa, probablemente vamos a llegar a las mejores conclusiones. Y un tema que es fundamental es quién va a representar a los hijos menores. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento de un miembro de la familia consanguínea? La representación de sus hijos menores va a quedar a cargo del padre sobreviviente, la madre sobreviviente, o por el contrario, un miembro de la familia consanguínea es quien va a representar a los menores dentro de la empresa. Hay una frase que me parece imprescindible en este punto, que es: pongámonos colorados antes y no verdes después. Y esto significa, hablemos de estos temas difíciles, muchas veces con contención, con la participación de un tercero que pueda de alguna manera entender las diferentes posiciones, pero no dejemos que este tema se dilate para que cuando se hable sea fuente de conflicto y eventualmente de desilusión o de dolor. Bueno, los modos de participación familiar en el trabajo tienen que ver con las reglas para el ingreso, la permanencia y desvinculación de familiares, en cuanto a la edad, la formación, las aptitudes y las actitudes que se esperan de un miembro de la familia, por ejemplo, la cuestión de vos tenés el apellido de la familia, por lo tanto tenés que dar el ejemplo. O al contrario, sos un empleado más, tenés que funcionar como funciona cualquier otro empleado. Los modos de evaluación de desempeño, el plan de carrera, y definir si el plan de carrera es para solamente los miembros de la familia o también involucra a no familiares. A veces el plan de carrera no tiene como objetivo un beneficio de la empresa, sino que el plan de carrera se convierte en un incentivo para los miembros de la familia, por ejemplo, para que estudien, por ejemplo, para que hagan un máster. ¿Por qué? Porque esa familia le asigna valor a la preparación y la formación de sus integrantes, independientemente de que esa formación sea necesaria o no para la empresa de la que se trata. Dispositivos para la decisión y la deliberación. Y aquí nosotros, desde nuestra práctica, nos diferenciamos de los códigos, nos diferenciamos de la ley de sociedades y en general de los códigos donde se establece la dirección formal. En el caso de la sociedad anónima, la dirección formal significa el directorio. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, es la reunión de socios. Y resulta que a los socios que toman decisiones en la SRL se los llama socios gerentes. Entonces cualquiera que leyera esto y dijera directorio de sociedad anónima, socios gerentes SRL, podría llegar a la conclusión de que la sociedad anónima se dirige y la SRL se gerencia. En realidad no hay nada más alejado de la realidad. Los dos deben ser dirigidos y gerenciados. Por eso es que nosotros hablamos de una dirección real al que llamamos comité de dirección, y entonces el nombre comité de dirección es aplicable en cualquier caso, sea una SA, una SRL, una unipersonal. El comité de dirección está conformado por aquellas personas claves que son las que toman las decisiones en esa empresa. Y si hasta hoy esto no estaba establecido, a veces conformamos ese comité de dirección y los ayudamos a funcionar,
con un objetivo, que eso sea exitoso, que ese movimiento les dé orden y les dé satisfacción e información a los miembros de la empresa y a los miembros de la familia empresaria. La mesa de dirección, nosotros concebimos a la mesa de dirección como un organismo educativo, porque está compuesto por los miembros del comité de dirección más los miembros de la familia que se involucran para aprender las cosas que sabe el comité de dirección. Entonces, a la mesa de dirección asisten, muchas veces sin voz ni voto, los miembros jóvenes de la familia que se quieren entrenar para algún día ser miembros del comité de dirección. La gerencia general, cuando existe esto en la empresa, la reunión de gerentes, a veces cuando no hay una gerencia general, puede haber una gerencia general colaborativa o puede haber una reunión de gerentes de áreas, y el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es un dispositivo que está fuera de la empresa, está conformado por todos los miembros de la familia, participen en la empresa o no, que sean actualmente accionistas o que potencialmente sean accionistas en el futuro, y donde se trabajan aquellos temas de interacción entre empresa y familia. Ojo, no tiene nada que ver con la asamblea. La asamblea va a estar conformada por los accionistas. En cambio, en el Consejo de Familia participan incluso muchas veces los parientes políticos, participan los hijos, por ejemplo, después de los 15 años, para formarse en relación a la empresa familiar. Bueno, el régimen de propiedad actual o futuro, y aquí vamos a considerar la solidez de la empresa y cómo protegerla, establecer una exitosa continuidad de gestión, evitar conflictos entre herederos, minimizar los costos legales para la transmisión hereditaria, transmitir la titularidad de la empresa a ciertos herederos cuando se trata de un modelo selectivo, cuando se está eligiendo a ciertos herederos para tener la empresa en el futuro, atribuir los beneficios a determinadas personas en forma transitoria o permanente, por ejemplo, un hijo con discapacidad o los padres muy mayores que se quedan con un usufructo de las acciones, y los mecanismos a utilizar, analizar la actual situación legal, sea que la empresa sea unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, definir el mejor régimen legal a futuro, utilizar mecanismos societarios, como pueden ser la sindicación de acciones, los pactos de socios, los convenios de continuidad empresaria, y utilizar mecanismos civiles. A veces los mecanismos no están dentro del derecho societario, sino en el derecho civil. Y estos pueden ser el fideicomiso, un legado en el marco de un testamento, instituir herederos, entonces definir quiénes van a ser los herederos universales del patrimonio, hacer una mejora hereditaria a favor de un heredero, disponer la división y la partición del patrimonio una vez que fallece el titular. Entonces decir, bueno, si fallece el titular, tales bienes van a ir para fulanito, tales otros bienes van a ir para menganita o lo que fuere. Y a veces lo contrario, a veces generar no la partición, sino todo lo contrario, la indivisión hereditaria que puede durar por un plazo de 10 años y hasta designar el administrador que consideramos que mejor va a poder mantener la unidad empresaria y generarle éxito a la empresa. Los mecanismos para prevenir y resolver conflictos, lo cual incluye los acuerdos para evitar la participación de la justicia, y esto significa ir a una negociación, establecer como mecanismo la mediación o eventualmente el arbitraje. Y el arbitraje implica que un tercero imparcial es designado para tomar una decisión vinculante, es decir, de carácter obligatorio, que a su vez se va a poder elegir si va a estar basada en el derecho o va a estar basada en la equidad. Todo esto se puede definir a lo largo del protocolo. Definir el conflicto significativo y el conflicto societario grave como modo de poner un semáforo amarillo frente a determinado tipo de situaciones. Poder decir, bueno, si
alguien denuncia a otro miembro de la familia frente a la AFIP, ahí nos encontramos frente a un conflicto societario grave y esa sociedad no puede continuar. Alguien va a tener que salir de ahí porque esa sociedad está herida de muerte. En cambio, si tenemos que tomar una decisión absolutamente de buena fe respecto, por ejemplo, de qué hacer con un conflicto colectivo de trabajo, tenemos que saber que según cómo se resuelva ese conflicto colectivo de trabajo, van a quedar vencedores y vencidos. Y por lo tanto, en lugar de seguir adelante como si fuera una decisión más, recurrir a ayuda externa, puede ser de un mediador, puede ser de un árbitro, puede ser de un negociador, para tomar la mejor decisión que no deje vencedores y vencidos. Y a veces lo que hay que hacer justamente es una práctica de los mecanismos de resolución de conflictos, es decir, normalizarlos, convertirlos en parte de la vida cotidiana. Porque muchas veces la carga emocional del conflicto reside justamente en que como las personas no tienen práctica, sienten que el hecho de estar en la oficina de un mediador, frente a un árbitro, o mucho peor, frente a un juez, significa algo tan lacerante, tan conflictivo, que eso mismo es lo que genera más malestar respecto a la situación planteada. Muchas veces yo, cuando ejercía como abogado, y un cliente mío quería ver la, eh, el expediente, yo le decía, bueno, anda a ver el expediente y fíjate hasta dónde llegó, para estar tranquilo de que lo estamos manejando a tiempo, que no nos perdimos nada, pero te pido que no leas las cosas que la otra parte dice de vos, porque vas a sufrir mucho y eso va a hacer que el acuerdo sea imposible, porque muchas veces la escena judicial termina siendo esa misma escena la desencadenante de un malestar mayor. Bueno, los ámbitos de autonomía e interdependencia, y con esto terminamos la presentación de los temas del protocolo, definir las actividades en competencia, dar pautas y los tiempos de la exclusividad de cada miembro de la familia en relación a la empresa, cómo no puede poner un negocio similar y no puede utilizar su tiempo para desarrollar una actividad similar, los acuerdos de confidencialidad, los mecanismos de responsabilidad familiar empresaria. Y entonces la pregunta es ¿cuándo hay que hacer el protocolo? Cuando se van a integrar personas de la nueva generación, cuando se van a encarar nuevos negocios, y esto puede resquebrajar las prácticas que se manejaron hasta ahora, cuando algún titular de la empresa empieza a pensar en su retiro, porque eso empieza a significar un cambio en la estructura de gestión o de dirección de la empresa. Cuando se va a realizar un cambio significativo en la empresa, cuando agobian los conflictos. Ese es normalmente el peor momento para encarar un protocolo, pero a veces tratar de encarar un protocolo es una estrategia para hacer que ese conflicto se pueda tramitar de la mejor manera posible. ¿Cómo hacer el protocolo? Con participación de consultoría de proceso externa a la empresa y a la familia. Nunca pensemos en el protocolo simplemente como ese instrumento que hasta hoy se podría bajar de internet. Es lo mismo que invitar a los amigos a comer un asado y en realidad en lugar de que haya un asado para comer, a cada uno le pongamos sobre su plato una receta de cómo se hace el asado. La palabra asado va a estar presente, pero la experiencia va a ser totalmente diferente. Y en lugar de darle un buen vino, contarle la historia de la bodega. Realmente totalmente decepcionante. Bueno, eso es lo que pasa cuando el protocolo se convierte en un instrumento y no tiene todo el proceso de acuerdo familiar que lleva no solo a su concreción, no solo a su firma, sino a que sea respetado y reivindicado por todos los miembros de la familia. Insisto en este concepto. He visto muchos casos en los cuales una familia quiere desarrollarlo sola y por definición lo único que logran es que afloren diferencias entre las partes
que estaban pendientes desde hacía mucho tiempo. Por eso nosotros usamos como herramienta la neutralidad, las entrevistas individuales, la confidencialidad, a veces las entrevistas de pocos, a veces el coaching, a veces la negociación entre las partes. Todo eso es lo que nos permite llegar a un final feliz. Sobre la base, como decíamos, de un diagnóstico empresarial y familiar, con consenso entre los que participarán en el proceso. Si alguien no consensúa, si alguien dice este protocolo a mí me va a perjudicar, así que yo no quiero participar, es posible decidir dos cosas, o que se suspenda el espectáculo y que todo quede paralizado hasta que esa persona cambie de actitud, o tomar el concepto de el espectáculo debe continuar, vamos a seguir adelante con el proceso de protocolo y esta persona el día de mañana se incorporará o no. Pero tiene que quedar claro que si no hay consenso, no debe firmar el protocolo. Recuerden que decíamos que el artículo 1010 permite los pactos entre todos aquellos que lo quieren firmar. No es obligatorio, en función del 1010, que firmen todos. Lamentablemente, cuando se dispuso que se pueden registrar los protocolos, la manera como se lo dispuso incluyó que todos los socios deben firmar el protocolo. Y eso, desde mi punto de vista, es un error de interpretación y no refleja el verdadero espíritu del artículo 1010. De ser posible, con conocimiento y aprobación de todos los integrantes de la familia empresaria. Eso sería lo ideal. Sobre la base de un plan de trabajo consensuado y flexible. O sea, no es que si dijimos que vamos a trabajar tal tema en tal fecha y la cosa se complicó con un tema anterior, dejamos el tema anterior y tenemos que seguir igual. No, hay que hacerlo a conciencia. Con la determinación de culminar el proceso, entendiendo que lo ideal es enemigo de lo bueno. Quizás la pretensión era hacer un protocolo de 50 páginas y nos damos cuenta de que la familia no puede acordar más de 5 páginas. Bueno, hagamos el protocolo con esas 5 páginas, pero no dejemos de hacerlo. ¿Para qué? Para brindar recursos que permitan la continuidad a lo largo de las generaciones, para prevenir conflictos, para mantener la unidad familiar, para mejorar las relaciones empresarios-familiares, para brindar un mayor sentido de pertenencia a los jóvenes, para consolidar la empresa y las relaciones familiares. Bueno, y con esto terminamos y quiero cerrar esta presentación con esta frase que a mí me gusta mucho, que creo que algunos de ustedes ya la conocen. Ten serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar, valor para cambiar lo que puedes y sobre todo criterio para diferenciarlos. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora todos los que quieran y se animen y estén producidos como para poner la cámara son bienvenidos, así nos vemos las caras por unos minutos y a disposición para las preguntas de ustedes. Les voy a pedir que hagan las preguntas de viva voz y no a través del chat. Una consultita. ¿Es conveniente que los yernos, nueras, eh, firmen el protocolo familiar? Eso depende del grado de participación que se decidió darles. Si son convidados de piedra, que no participan en lo mínimo respecto del protocolo, y se los convoca al solo efecto de firmarlo, probablemente el remedio va a ser peor que la enfermedad. Van a sentirse resentidos, van a sentirse hasta usados y hasta, en el peor de los casos, pueden llegar a tener una fantasía de que tienen un determinado poder porque en un momento tienen la lapicera. Entonces, la política respecto de los parientes políticos debe ser lo más coherente que sea posible, lo más respetuosa que sea posible. Evitemos la profecía autocumplida. No hace mucho nos tocó trabajar con una señora fundadora que en la entrevista individual inicial
habló de todo lo que ella había escuchado, de los desmanes que podían hacer los parientes políticos en una empresa. Es decir, ella tenía una concepción ideológica que, claro, como eso era su pensamiento, se había ocupado un poco como el filatelista que termina encontrando de una forma o de otra las estampillas de flores que le interesan. Bueno, esta señora había encontrado una enorme cantidad de casos de fracaso de la relación con los parientes políticos. Y esto, de alguna manera, cimentaba su posición. Y lo que hicimos fue plantearle que quizás ella estaba generando una profecía autocumplida, que nos diera una oportunidad de pensar las cosas de una manera diferente. Y justamente en función de eso entrevistamos, en este caso eran todas nueras, y realmente nos jugamos absolutamente nuestro diagnóstico, planteamos, específicamente desde ya que en forma confidencial con esta señora para darle respuesta a las cosas que ella decía, que nosotros no veíamos que toda esa clínica de cosas riesgosas que ella se imaginaba fueran a ocurrir con esas nueras, ¿tá? Y que por lo tanto podía relajarse y podía pensar una estrategia diferente de esa estrategia tan temerosa de la que ella partía, y justamente nos ocupamos en mostrarle cómo esa estrategia podía ser la semilla del conflicto. Perfecto, muchas gracias. Bien, aquí hay una pregunta práctica, logística, de alguien que quiere compartir el video con miembros de su familia. Nosotros vamos a mandarles el video a todos ustedes, espero que los podamos mandar mañana, y desde ya están autorizados para compartirlo con las personas de confianza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Bernardo Pinto, mi nombre. Muchas gracias por su presentación, doctor. Muy buena. Quería hacerle varias consultas, porque usted habló de los tipos de protocolo, del más, digamos, rígido, reglamentario y de otro tipo. Y dentro del protocolo tenemos, digamos, disposiciones blandas y disposiciones un poquito más duras, más contractuales, ¿no? Yo lo Exacto. veo como dificultoso escuchar su opinión, dificultoso que estas, digamos, disposiciones que son blandas pudieran ser interpretadas en un estrado judicial, vamos a ser claros. Entonces, este protocolo debiera ser interpretado por personas que están familiarizadas con la empresa familiar, ¿no? Entiendo yo. Esa era una pregunta. Y si no hay otra, después le hago otra. Perdón, contesto esta. Hace un par de años, una jueza de Tartagal rechazó una medida precautoria que un hermano pedía respecto de su hermana y dijo que ella no era competente para resolver ese tema, porque ese tema en realidad era un tema de consultoría de empresa familiar. E incluso tuvimos el honor, yo soy miembro del IADEF, y desarrollamos la marca de consultor de empresa familiar certificado. Esta jueza en su resolución mandó a este hermano y hermana a que recurrieran a una consultoría de empresa familiar y concretamente dijo, entre otros lugares pueden recurrir al IADEF. Nosotros tenemos en nuestro programa de radio, en Empresa y Familia Radio, una entrevista a esta jueza, la doctora Nieto, que explica las razones de este fallo. Y ella dice, bueno, en Tartagal en realidad nos conocemos todos. Y yo no solo conozco Tartagal, sino que también conozco la justicia de Salta. Entonces yo sabía, cuando me llegó este caso, yo sabía que entre las idas y vueltas con Salta Capital, cada vez que alguno de los hermanos apelara, este juicio iba a durar 7 años. Y sabía que ese patrimonio familiar no iba a durar 7 años. Entonces yo sabía desde que me llegó la demanda que si yo hacía lo que me estaban pidiendo en esa demanda, los estaba condenando a la quiebra por sus diferencias. Entonces me salí de ese juego
y les dije, vayan a donde tienen que ir, no crean en una institución que es la justicia, que no está preparada para contener este tipo de situaciones. ¿Tá? Fallo muy valiente, fallo señero en relación a este tema, y efectivamente, Bernardo, coincido contigo en que la justicia no está en condiciones de tomar las partes blandas de un protocolo, y de hecho, cuando hacemos un protocolo, lo hacemos justamente para no pasar por la justicia. Y muchas veces la función que tienen las partes blandas dentro del protocolo es funcionar como una suerte de semáforo. En realidad, si no tenemos forma de que, pese a que está establecido que hay que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, no hay manera de que un miembro de la familia entre a las 7 y no acepta cuando lo sancionamos, y el padre le pega una piña a su hermano porque el hermano quiso ponerle un límite al hijo, bueno, quizás es el momento de disolver la sociedad antes de pasar por la justicia. Entonces la cláusula blanda sirve para, en lugar de ir a la justicia para discutir otras cosas, darse cuenta de que hay prácticas tan diferentes que esa sociedad es imposible. Y por lo tanto, usar el protocolo para otro objetivo, que es separarse de la mejor manera posible. Bien, Muy inteligente la jueza. Muchas gracias. bueno, Y gracias. si no hay otra pregunta, me anoto, pero usted dígame. Bueno, preguntamos si hay alguna otra pregunta, algún otro u otra valiente. Sí, buenos días, buenas tardes. Todo desde Buenas Ecuador. tardes. Sí, mi Un nombre gusto, es Ismael Ismael. Vélez. Un Muchas gusto. gracias. Quería conocer a su criterio si las figuras fiduciarias podrían ayudar mucho en la ejecución de las cláusulas contractuales, si se puede llamar cláusulas contractuales del protocolo familiar, Sí, porque nosotros colocar a siempre, un tercero que ejecute y lleve adelante muchos temas que, si bien es cierto, hubo un compromiso hasta cierto punto moral de que se ejecuten, bien, muchas veces la gente puede echar retro. En cambio, con un fideicomiso las cosas ya están definidas, estipuladas, y ya se sabe el proceso que deban seguir. Gracias. efectivamente, podemos decir que el fideicomiso es un modo de transmisión de los bienes, por ejemplo, esos bienes podrían ser acciones de una sociedad anónima, para que una persona que es el fiduciario administre esos bienes de acuerdo a las pautas establecidas. Entonces lo que plantea Ismael es si el fideicomiso podría blindar el protocolo y hacer que las cláusulas se cumplan. Efectivamente es así. En determinadas situaciones donde hay algún riesgo significativo desde el punto de vista patrimonial, es decir, que, un poco compatibilizando con lo que recién decíamos con Bernardo, resulta que quizás en lo blando está todo bien, pero siempre la pregunta es qué pasa si alguno transgrede en lo duro, y eso significa, lo duro significa, por ejemplo, las cláusulas de incorporación de socios o las cláusulas de compraventa de la sociedad o las maneras de votar las decisiones patrimoniales. ¿Qué pasa si alguien en lo blando hace todo bien, pero de pronto un día transgrede el protocolo justo en aquellas cláusulas que son claves y que pueden generar un enorme daño patrimonial a otros miembros de la familia? Entonces, frente a ese planteo, la respuesta sería que efectivamente el fideicomiso es una de las herramientas posibles. De hecho, lo mencionamos cuando hablábamos de las herramientas posibles en relación al protocolo. En general, por los costos que implica un fideicomiso y por lo que implica en cuanto a quitar protagonismo a las partes, en general recurrimos al fideicomiso en situaciones específicas, en situaciones en las que realmente es necesario, mucho más que como receta general. Es decir, por ejemplo, en el barrio, en general establecemos que después de las 10 de la noche no se puede hacer ruido. Y algunos que tienen dificultades para dormir toman pastillas para dormir. Usar el fideicomiso para todos sería como decir, bueno, la música puede estar al volumen que quieran, total, todo el mundo toma pastillas para dormir. No es un buen procedimiento, no es sustentable en términos, yo les diría, de futuro. Muchas veces el hecho de que un protocolo dependa de
lo que hacen las partes hace que cada una de las partes se haga más seria y más responsable. De todas maneras, este tema es Muchas muy gracias, muy interesante gentil. y yo creo que frente al caso concreto, bueno, hay que analizar cuál es el mejor modelo, cuál es el mejor método para trabajar un protocolo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, aquí, Sí, Eliana. Eliana. Doctor, le quería preguntar, en el 2021 se impulsó un proyecto para incorporar el protocolo expresamente, si no me equivoco, en el 1010. Y una de las cosas que Exactamente. preveía es el tema de del registro, ¿no? Ujú. ¿En qué estado está ese proyecto? ¿Avanzó? ¿Quedó ahí? No avanzó, no llegaron a la mayoría, o se perdió estado parlamentario. Entonces, cuando ocurrió eso, es decir, cuando ese proyecto perdió el estado parlamentario, nosotros desde el IADEF presentamos un proyecto específico de ley de protocolo familiar. En su momento perdió estado parlamentario porque muchos legisladores consideraban que modificar el Código Civil y Comercial, y específicamente el artículo 1010, en un momento tan próximo a la sanción del código, era contraproducente, le quitaba de alguna manera fuerza al código originario. Por eso perdió estado parlamentario. Frente a lo cual hicimos el planteo de una ley específica de protocolo familiar. La ley la presentó la diputada Carrizo de la provincia de Santa Fe, consiguió bastante consenso, pero bueno, después tuvimos algunas dificultades, digamos, políticas entre los diferentes partidos políticos y ese consenso se perdió y por lo tanto esa ley también quedó seguramente para volver a plantearla en algún próximo momento parlamentario. Bien. Muchísimas gracias. Lo cierto es que lamentablemente la registración prevista por la IGJ responde más a cuestiones registrales que a la verdadera filosofía de un protocolo empresario familiar. Y eso es lo que ha hecho que muy poca gente registre el protocolo. Sí, eso le iba a preguntar, si Bien, las familias Bernardo, empresarias eran propensas sí, a esta muy poca registración. gente ha registrado Bien. el protocolo. No, lamentablemente les tengo que decir la verdad, a mis clientes de Capital Federal yo les he recomendado que no Ujú. registren el Ay, protocolo porque lamentablemente no está bueno estar en la égida y en la mirada de la Inspección General de Justicia. ¿Tá? Para que ustedes se den una idea, la Inspección General de Justicia estableció en la ciudad de Buenos Aires que en todo tipo de sociedad, en particular en las asociaciones civiles, debe haber paridad de género. Y la verdad, si la asociación es una asociación de, qué sé yo, de boxeadores, boxeadores, que es un rubro donde hay muy pocas mujeres eh, actuando, es muy imposible, muy difícil generar esa paridad de género. Entonces, bueno, hay cierto tipo de cosas que plantea la IGJ que de pronto pueden ser muy interesantes desde un punto de vista, yo les diría, didáctico, pero que muchas veces son muy difíciles de ejecutar. Bien, Bernardo, parece que has llegado a destino, así que te escuchamos. perdón, disculpen, pero sí estaba muy atento igual, pero no me quería perder y tenía temas logísticos familiares. Una consulta con respecto a cómo, porque el impulso para este desarrollo, para esta iniciativa que toma, generalmente viene de la gente, la persona que tiene poder, entiendo yo, dentro de la empresa, ¿no? Que muchas veces No, es el fundador. No es así. no, porque muchas veces esto no viene como un pedido de hacer el protocolo, muchas veces viene como una problemática familiar cuyo remedio es el protocolo. Es decir, el De protocolo acuerdo, aparece de como acuerdo. una solución, no como un pedido concreto. Yo les digo Está bien, más,
Creo que lo que les voy a decir ahora me parece que es significativo. Cuando todavía el protocolo no era un instrumento difundido, como de alguna manera es ahora, o sea, hoy mucha gente sabe que existe el protocolo familiar, pero cuando no era un instrumento difundido y venía alguien a decir, queremos hacer un protocolo familiar, yo me agarraba fuerte y me preguntaba qué problema grave habrá en esta familia que no pueden hablar y que lo quieren tapar con la receta protocolo. ¿Ah? Entonces, Así es. frente a tu pregunta, Bernardo, a veces el que tiene poder es el que convoca a hacer el protocolo, a veces son los hijos o algún hijo que no tiene poder, pero justamente lo que está queriendo es evitar conflictos en el futuro, y a veces el protocolo es el remedio frente a una problemática que es lo que algún miembro de la familia plantea. Esa es la premisa. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo la pérdida de ese poder simbólico que tiene el fundador o el que tiene que hacer la salida, el exiting, que creo que le llama a usted, en otra oportunidad lo he escuchado? Eh, eh, ¿Cómo es ese proceso dentro de la persona que tiene que ir decir, bueno, porque simbólicamente el que tiene la sartén por el mango es él, y la tiene que delegar o la tiene que compartir poniéndose a un costado? Y esa es una tarea muy, pero muy difícil para dentro de cualquier familia, ¿no? Que tiene que ver también con una historia familiar, con una cultura familiar, con un montón de cuestiones. Pero me interesa sobre todo su experiencia con respecto a cómo esa persona va perdiendo, si quiere, dentro de sí mismo ese rol que ocupaba, y a su vez, digamos, valorando esa acción de compartir, ¿no? Que un poco usted habló del amor familiar y de Sí, otras cuestiones. sí, pero muchas veces el protocolo para esa persona mayor y en general tradicionalista, puede ser tradicionalista porque pertenece a las generaciones nacidas antes del 47 o porque nació después del 47, pero tiene la idiosincrasia tradicionalista, que eran los que decían, a mí me van a sacar de aquí con los pies para adelante, yo me voy a morir con las botas puestas. Entonces a veces cuando es muy fuerte este concepto y este sentir, lo que hacemos es dar la oportunidad de que las generaciones más jóvenes trabajen el protocolo, pero con vistas al futuro, garantizándole a ese fundador, que en general es un fundador, que nada de las premisas del poder actual se va a modificar mientras esté en vida. Y ahí aplicamos nuevamente el principio de que lo ideal es enemigo de lo bueno. Es decir, en lugar de tratar de convencer a esa persona con principios muy rígidos de que tiene que cambiar o tiene que aceptar un reciclamiento del poder, no cambiamos nada, lo respetamos con sus características y hacemos que todos los demás se preparen para el futuro. Casi diría como si fueran divisiones inferiores de un equipo de fútbol. ¿Tá? Hemos tenido procesos exitosos en ese sentido. Ahora, la realidad es que los padres de lo que llamamos la generación baby boomer están esperando que sus hijos se pongan los pantalones largos. Los padres están deseando que se pueda hacer el protocolo, que los hijos se hagan cargo de más responsabilidades, que no haya conflicto entre ellos y que los padres puedan vivir la vida de una manera más calificada, con más calidad de lo que fue la vida en el día a día laboral. Por lo tanto, los padres, que muchas veces no son los de la iniciativa, hoy, como la materia protocolo familiar se da en muchas diplomaturas, el IADEF tiene diplomaturas en todo el país. Yo personalmente doy protocolo familiar en la Universidad Torcuato Di Tella, tanto en la maestría de finanzas como en un curso de formación ejecutiva, y hay muchos cursos de protocolo. Entonces muchas veces el protocolo es tomado como una herramienta por algún miembro de la siguiente generación. Y el fenómeno que se está dando en este momento es que los padres apoyan. Es decir, los jóvenes hacen la propuesta y los padres apoyan
y no sienten que esto vaya a ir en su contra, sino que al contrario es una oportunidad para vivir mejor. Entonces, tanto el modelo que describiste vos al principio como este último modelo están vigentes y el secreto está en no aplicar una solución determinada a quien requiere la solución contraria, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Qué importante poder ensamblar las generaciones, los beneficios de cada generación dentro de la empresa, y eso, para eso está el proceso. Es Sí. excelente el proceso del protocolo. Efectivamente, Carla. De pronto es el Es momento así. de entender que la cuestión no es piramidal, sino que es circular. Y que así como el Organizacional, sí. modelo, exactamente, así como el modelo histórico, el modelo que quizás la generación baby boomer recibió de la generación anterior, era los mayores son los que saben y los menores aprenden. En la realidad actual, donde se incorpora la inteligencia artificial, donde se incorporan las computadoras y demás, los mayores aprenden de los menores y los menores aprenden de los mayores. Es decir, que es un proceso de aprendizaje recíproco permanente. ¿Mm? Yo les voy a contar algo, un poco quizás como cierre, porque ya es tarde. Resulta que nos entusiasmamos nosotros con la pandemia, con este tema de las reuniones por Internet, y cuando salimos de la pandemia empezó a haber una corriente de clientes que decían, nos tenemos que ver personalmente. ¿Y para qué? Les preguntaba yo. No, porque personalmente es diferente. Yo decía, pero mirá que lo que tenemos que hacer es pensar, no besarnos. Bueno, en algunos casos lo que hicimos personalmente fueron talleres, porque los talleres, es decir, esas situaciones presenciales donde hay dinámicas específicas, muchas veces cuando son presenciales, tienen una riqueza extraordinaria. Pero lo que tratamos de hacer fue no perder todo el valor del trabajo a distancia. En particular, en el caso de nuestras consultoras, nos corresponden las generales de la ley, porque nuestra consultora es federal, entonces de pronto a veces trabaja con un mismo cliente alguien que vive en Rosario y alguien que vive en Escobar. ¿Tá? Entonces, la idea es que cada cliente pueda beneficiarse de que 2 o 3 consultores puedan participar con ellos al mismo tiempo. Bueno, esto venía ocurriendo y de pronto, con la mayor libertad de circulación que tenemos ahora, empezaron a aparecer quienes prácticamente yo les diría que, entre comillas, exigen la presencialidad. Entonces, bueno, con una cuestión, yo les diría de marketing, de no pelearnos cuando todavía no nos conocemos, más de una vez hicimos una primera reunión presencial y luego observamos lo siguiente. Casi les diría que es una regla que deberíamos tener en cuenta. Los mismos que exigen presencialidad son los que tienen dificultades para conectarse al Zoom. Es decir, que no es que valoran el beso, sino que tienen miedo de no poder conectarse, porque perdieron la batalla tecnológica. ¿Tá? Entonces, cuando piden presencialidad, lo que están diciendo es, de esto soy un ignorante, y como toda mi vida yo lo que hice fue decir que yo era el dueño, el que sabía, el que daba las órdenes, yo ahora no estoy dispuesto a reconocer mi ignorancia. Entonces termina armando una presencialidad que es inútil objetivamente, que no es necesaria para el proceso, pero simplemente para no reconocer su limitación. Al punto que en este momento, cuando nosotros detectamos ese tipo de situaciones, nuestra respuesta es, vamos a seguir haciéndolo por Zoom, porque nosotros no vamos a ser cómplices de que te quedes en el siglo XX. Vamos a hacer un protocolo del siglo XXI. ¿Tá? Y por supuesto, encantadísimos con hacer talleres enriquecedores una vez cada tanto, pero no convalidar la presencialidad como marca de la incapacidad de alguien para acomodarse al siglo XXI. Bueno, dado lo avanzada de la hora, les agradezco la presencia, les agradezco la participación y desde ya los invitamos al próximo segundo martes, que va a seguir la dinámica de con estas preguntas: ¿cuándo, cómo y para qué?
Y el objeto del que vamos a hablar va a ser el testamento. Y pensemos que testar es testear el patrimonio y los afectos, y que pensar en un testamento no es pensar en morirse, es pensar en vivir más tranquilos. Así que nos vemos el segundo martes de septiembre. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Excelente, gracias. excelente exposición. Muchas gracias.